Gracias por seguir las transmisiones de la serie La Constitución Guerrerense. En esta ocasión hablaremos del tema de la identidad de los guerrerenses. Para ello, nos encontramos en la Cocina del Fuerte, en el Museo Histórico de Acapulco, Fuerte de San Diego, a quien agradecemos la hospitalidad. Y para hablar del tema de esa identidad que nos caracteriza a los guerrerenses y que está reconocida en la Constitución local, nos acompañarán en esta ocasión el director del Museo Histórico de Acapulco, el maestro Víctor Hugo Hass Ortiz, y adicionalmente un conocedor, un experto en nuestra cultura, conocedor amplio de lo que ha ocurrido en Acapulco y en Guerrero en los últimos años, Miguel García Maldonado. Acompáñenos en este recorrido por nuestra identidad. La Constitución Guerrerense, 100 años de historia, vigencia y retos. Hablar de la identidad guerrerense implica necesariamente referirnos a la historia de la entidad federativa conocida como Guerrero. Y ello implica también referirnos a sus hombres, sus mujeres, valiosos todos, que construyeron una historia muy particular que tiene un referente en la historia nacional muy importante. Hablar de Guerrero, de los guerrerenses, implica referirnos a Vicente Guerrero, el personaje, el héroe epónimo que da nombre a la entidad federativa y por supuesto da el gentilicio que utilizamos orgullosamente hombres y mujeres de este estado. Y la pregunta inicial es, ¿cómo hemos construido, Miguel, esta identidad guerrerense? Sí, el crisol de diferentes etnias, de diferentes climas y de diferentes áreas de los estados de los que se compuso el estado de Guerrero es lo que lleva a fundir todo ello, acompasado por probablemente el camino de herradura de que hablas de Guerrero, pero no podemos dejar de mencionar Acapulco, ya que además de ser la ventana, es el lugar más importante como puerto de carga, por su estrategia de ubicación para dar esta identidad guerrerense. Y Acapulco tiene un momento de gloria de varios siglos que vienen desde la conquista hasta la independencia y en la que somos el centro de comercio más grande del mundo, como si fuéramos un canal de Panamá sin el canal, y de donde vienen las mercancías de Oriente para a lomo de mula en camino de herradura llevarlas a Chilpancingo, Tistla, Chilapa, Olinalá y bajar a Huamuchtitlán para seguirse hasta Tehuacán, y de Tehuacán a Veracruz, y de Veracruz con las mercancías europeas hacer exactamente lo mismo, pero teniendo como centro de distribución de unas y de otras Acapulco. Las naos y los galeones, que por lógica estando México y Acapulco en el trópico de Cáncer y prácticamente frente a Filipinas e Indonesia, hace que nosotros tengamos en este intercambio comercial y étnico también presencia china, presencia indonesia, presencia filipina, no solo en las etnias de los barrios de Acapulco, sino además en su coreografía, en su gastronomía y en los productos que se consumen y la manera de guisarlos, de hacer una gastronomía guerrerense en particular. Y somos la suma de todo eso. Y no cualquier suma, es una suma muy importante. No, muy importante. Y luego aderezalo con los franceses y los españoles básicamente de Europa y las 3 regiones de África que confluyen en determinadas épocas en diferentes áreas, pero también en Guerrero, Costa Grande uno, Costa Chica el otro y Taxco también el otro. Creo yo que tenemos una acrisolada cultura pluriétnica, pero que nos lleva a comercios, a productos. El norte del estado es minero, el centro del estado es agrícola, el sur del estado, que es costero, pues es pesquero, y no es lo mismo vestirte en Acapulco, donde te pones un short o un traje de baño y ya estás vestido,
a vestirte en Taxco, en donde hace frío, y necesitas algo que te cobije y que te proteja de morirte por el propio frío. Y este cambio de climas, este cambio de mercancías, este cambio de productos es lo que le dan las características al estado y al guerrerense particularmente. Una diversidad impresionante en nuestro estado. Víctor Hugo, ¿tú qué características destacarías de esta identidad guerrerense? Yo me iría todavía más atrás, ¿no? Antes de la llegada de los españoles, con el territorio nacional, ¿no? Tenemos registros de 1500 años antes de Cristo, ¿no? La aparición del hombre, donde tenemos varias civilizaciones, inclusive las olmecas, ¿no? En los asentamientos, sobre todo hacia el sur del estado de Guerrero, ¿no? Asentamientos importantes que empezaron con un cambio de identidad por las invasiones, por las guerras, por las conquistas, ¿no? De esas civilizaciones. Entonces, si nos ponemos a reflexionar sobre la identidad guerrerense, es siglos, muchos siglos atrás, ¿no? Desde antes de la llegada de los españoles. Imagínense ustedes siendo un continente, una región, ¿no? Que a través de los años fue ocupada por diferentes civilizaciones locales, ¿no? Y luego viene a través del comercio una influencia europea, asiática, africana, ¿no? Entonces, ¿dónde quedas? ¿Dónde queda tu identidad? ¿No? Entonces, los mexicanos como tales, los guerrerenses, empezaron a crear su propia identidad por sus regiones, pero en base al comportamiento y a los usos y costumbres de su región geográfica, ¿no? Las 7 regiones, como dice bien el maestro, es derivado del clima, ¿sí? Los asentamientos humanos se desarrollan en base al sustento que te da la tierra, que te da el medio ambiente, el entorno. Dependiendo las necesidades o las urgencias, también se generan una cosmovisión del mundo, en el caso prehispánico, ¿no? Sobre rezarle o danzarle a un dios para que llueva, y no se da en otras regiones que el agua está ahí, ¿no? Entonces, como para qué tienes que hacer ese tipo de cosas. El asunto aquí es que el guerrerense como tal sigue cambiando, ¿no? Sigue y no va a seguir. El caso concreto es el puerto de Acapulco, que tenemos una población flotante por el turismo, por la actividad que tenemos, ¿no? En la época virreinal, durante el comercio del Lanao, solamente el 12% de la población, en la época de la carga, ¿no? De principios del año, era el 12%, repito, de la población, que ni siquiera eran de Acapulco, eran de otras regiones que venían a prestar sus servicios. En ese momento había chinos, filipinos, de todo tipo de sociedades, y se volvía a quedar vacío el puerto de Acapulco, y esta actividad duró 250 años, ¿no? Entonces, somos un centro de acopio y distribución de mercancías, y entre los productos eran los esclavos, ¿no? Claro, y eso habla, por supuesto, de una diversidad, como bien se ha dicho aquí, que es característica de la identidad guerrerense, o quizá de las muchas identidades guerrerenses. Esto nos permite ver un Guerrero con una riqueza étnica, con una riqueza en biodiversidad, que autoriza quizá hablar de más de una identidad. Nuestra entidad en la actualidad se divide en regiones que muestran características particulares, e incluso en algunas zonas esas regiones tienen una variedad todavía interna que nos hace pensar que puede haber más identidades guerrerenses. Claro, yo no quiero omitir de ninguna manera la presencia de la comunidad judía en Taxco. Mira, Taxco es tan judío, aparte de no tener calles rectas o bardas rectangulares, todas son como de lomo de camello, que el propio don José de la Borda, escapándose de la hoguera de la Inquisición, para probar que no era judío, hace el templo de Santa Prisca. Y como una prueba definitiva de que no es judío. Yo tengo la sospecha que sí era sefaradita, pero eso pues ya lo probará la historia, ¿no?
No obstante, hay un pueblo cerca de Taxco que se llama Juliantla, y que yo recuerdo que en mi infancia se referían a ella como Judiantla, y que se explica en que el judío trabaja en lo que más deja dinero. En su momento era la minería, ellos eran unos muy buenos mineros, ingenieros mineros, y muchos de ellos, huyendo de la Inquisición de México, se establecieron en Taxco, y se establecieron en este pueblo del que yo te platico, en donde hay indicios de que se hizo la primera sinagoga de América, anterior inclusive a la de Veracruz, y que se encuentra asentada en el Zócalo, abajo del Zócalo y abajo de la iglesia, y una parte exterior que es en donde la identificamos mi hermano y yo, porque en el lugar en donde vimos una manada de burros abrevar, descubrimos que estaba el mikve, que es el baño religioso judío, y que tiene que tener una sinagoga, un manantial fresco de agua para ese propósito. Y la tipología, insisto, del tasqueño en general es muy trabajador, es un extraordinario comerciante, es un magnífico artesano de joyería. Nos hace ver esa presencia del cromosoma sefaradita. El plato regional es el chito famoso, que es una barbacoa de horno, y más kosher no puede ser, de modo que tenemos que tomar en cuenta también esa etnia dentro del guerrerense. Claro, y no solamente, como dices, la comunidad judía, sino muchas otras comunidades que finalmente se incorporan a la entidad. Pero estamos hablando quizá de lo más reciente. En el ámbito, vamos a llamarle, de la historia, pero también de la antropología, ¿qué otras influencias recibe el Estado? Yo refiriéndome todavía al asentamiento prehispánico y que prevalece hoy en día, Ayutla, el mercado de Ayutla es un ejemplo claro de la polifonía, de la plurietnia que prevalece. Gracias a sus productos ves su vestimenta, su comportamiento, su lengua, su forma, su comportamiento en general, ¿no? Ves quién trae la carne, vienen de cierto lugar, trae pescado, trae legumbre, ¿no? Y es una extraordinaria experiencia visitar el mercado de Ayutla por la polifonía, ¿sí? Entre ellos se hablan en un idioma, existe de alguna manera el trueque, lo sigo viendo, ¿no? Vienen los extranjeros, vienen la gente nacional, entonces, repito, la polifonía es extraordinaria, ¿no? Y te das cuenta de lo rico que es el estado de Guerrero. Hablar también de las políticas de distinción de etnias, ¿no? Como la afromestiza, ¿no? Como la indígena, ¿no? Como la citadina, es hablar también de las leyes, de la Constitución, ¿no? De los documentos importantes como la abolición de la esclavitud, ¿sí? Entonces, hablar de Guerrero es hablar también de la conformación de esta nación, ¿sí? Parte fundamental de los documentos más importantes de la Constitución fueron generados en Guerrero. Y esto se da, según mi punto de vista, es por la diversidad de intereses, ¿no? Guerrero siempre ha sido guerrero, ¿no? No precisamente por Vicente, sino por el término de ser guerrero, ¿no? Por reclamar sus derechos, por reclamar sus territorios, por reclamar su identidad, ¿sí? Por lo tanto, tenemos una diversidad de carácter, incluso de intereses, ¿no? Pero Guerrero siempre ha estado en los eventos más importantes del desarrollo de esta nación. Entonces, sí es importante tomar en cuenta que gracias a estos factores de carácter diferente y de intereses es cómo se crean también las leyes en esta nación, ¿no? Yo diría no nada más de esta nación, de este continente y del mundo, ¿no? Guerrero ha sido parte fundamental por lo menos en el tránsito del comercio de la nao, la primera globalización que se da es aquí durante más de 250 años y se sigue dando con el primer balneario internacional, que es el puerto de Acapulco, ¿no? Y seguimos siendo la ventana del Pacífico. Entonces, es una sociedad cambiante, es una sociedad
que a pesar de eso tenemos más identidad. Y luego hay una identidad ajena de los que no son de aquí. El capitalino, por lo menos, ¿no?, tiene mucha identidad con Acapulco, ¿no?, porque se sienten identificados y tienen un sentido de pertenencia por su historia, por su pasado, a lo mejor de infancia, que vivieron aquí, conocieron el mar por Acapulco, recuerdan su infancia con sus hermanos, ¿no? De jóvenes vinieron a divertirse, y podemos hablar de muchas cosas. Esa empatía con el lugar, ¿no?, le da también identidad. Claro. No, y estás hablando de cosas que suscitan recuerdos, seguramente, no solo entre nosotros, sino en el auditorio, porque efectivamente la identidad que podemos ver hoy día, que se construye todos los fines de semana en ocasiones, tiene que ver con una sensación de pertenencia. ¿Cuántos, vamos a llamarle, fuereños llegan a Acapulco y se sienten como de Acapulco? Y en algunas ocasiones vemos que se quedan en el estado de Guerrero. Hay mucho que decir, pero sí es cierto, tenemos que revisar datos que nos hablan de una identidad que se ha construido durante muchísimo tiempo, que a veces pasa desapercibida. Lo que se acaba de mencionar, una relación comercial que duró más de 2 siglos. Nuestra vida independiente va apenas a cumplir 2 siglos. Hubo una relación comercial previa a esa vida independiente que duró más de 2 siglos. Eso nos debería hacernos preguntar cómo ha influido toda esta dinámica comercial, este intercambio cultural en la identidad o las identidades de los guerrerenses. La Constitución, cuando se ocupa de la identidad guerrerense, lo hace de una manera muy simple. Define quiénes somos los guerrerenses, quiénes se pueden considerar guerrerenses. Y en ese sentido, déjenme compartirles que nuestro orden jurídico incluye numerosas leyes que se ocupan de esa identidad, que se ocupan de promover la parte cultural, la parte que nos identifica, que nos representa, y también de reconocer los derechos de aquellas comunidades que forman parte de nuestra entidad federativa. El caso particular, seguramente ustedes lo reconocerán en el componente indígena. Desde 1987, la Constitución guerrerense, la primera a nivel nacional, reconoció los derechos o reconoció la cultura de los pueblos originarios, los derechos de los pueblos indígenas en el estado de Guerrero. Hoy día, nuestra Constitución reconoce también la tercera raíz de nuestra identidad, las comunidades afromexicanas. Hay otros aspectos. Históricamente, en las contribuciones que aquí hemos mencionado, han llegado personas de otros países que se han quedado a residir aquí y que han aportado sus conocimientos, han aportado sus esfuerzos para construir este estado, esta nación dentro de una nación mucho más grande. Es el caso de aquellos que con el paso del tiempo se les reconoció su pertenencia. El Congreso del Estado, mediante decretos específicos, les otorgó la ciudadanía o les reconoció la residencia y por tanto se convirtieron en guerrerenses. Recientemente, en octubre de 2014, el gobierno del estado de Guerrero reconoció por primera vez a todas esas personas que llevan décadas, lustros en este estado y que han contribuido a su crecimiento, a su desarrollo, a la generación de conocimientos. Para ello, se estableció por primera vez en nuestra historia un libro en el registro civil que reconoce la calidad de guerrerense a aquellos que han hecho su vida en nuestra entidad. Este tipo de manifestaciones hablan de una exigencia por parte de la propia sociedad de reconocernos como parte integrante, sí, de México, pero con características particulares, con características muy específicas que hacen que nuestra entidad federativa tenga esa riqueza cultural que nos caracteriza. Por ello, la idea de acercarse a la Constitución, de ver el contenido de la Constitución, las regulaciones acerca de los pueblos que integran esta entidad federativa, resulta necesaria a la luz de la conmemoración del primer centenario de nuestra Constitución, promulgada en octubre de 1917. No me resta sino pedirle a nuestros invitados que pudieran dirigir un mensaje a nuestra audiencia respecto de este tema o del tema que ustedes crean conveniente. Sí. Yo creo que sería importante reconocer que a la par que esta pluralidad cultural que nos une, nos separa también y pulveriza de alguna manera la sociedad Guerrero y la sociedad de Acapulco.
Yo creo que el esfuerzo va a estar en no solo reconocer la existencia de tanta influencia cultural, sino además de buscar el sentido de identificar lo que nos dé cohesión, lo que nos dé unión. Claro, y aquí yo creo que una invitación pertinente y prudente, creo, es que los guerrerenses tenemos que acercarnos a espacios donde esta identidad se refleja. El caso de los museos, como puede ser el del Fuerte de San Diego, que ahora nos brinda de manera muy hospitalaria, ¿sí?, la oportunidad de realizar este programa, el Museo Regional en Chilpancingo o los diversos museos que existen en el estado. En Iztacalco me parece que hay un museo, en la zona de la Costa Chica también acaba de abrirse un nuevo centro, ¿sí?, que permite a los guerrerenses acercarse a esa historia. Y adicionalmente, pues recordar un solo dato: en el estado de Guerrero, y ya lo precisará seguramente Víctor Hugo, tenemos más de 10,000 sitios arqueológicos que hablan de una historia que al final del día nos identifica. Víctor Hugo. Así es, y es precisamente las instituciones las responsables, las obligadas en preservar, difundir, investigar el patrimonio cultural. Recordemos que la primera institución es la familia, ¿no?, donde se forman los valores. Y las instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que se dedica a la investigación, la preservación y la difusión del patrimonio tangible e intangible, somos los responsables y el área normativa y reguladora para dar a conocer todo lo relacionado a lo histórico, antropológico, paleontológico y etnográfico. Si hablamos de leyes y de normas y de derechos, el primer artículo de la Constitución habla sobre la prohibición de la esclavitud, pero habla de los derechos humanos. Y Guerrero también se ha manifestado en los derechos de la mujer, ¿sí? En las manifestaciones sociales es fundamental la participación de la mujer. Entonces, seguimos siendo partícipes del cambio de esta nación, ¿no? Y las instituciones, repito, tenemos que fortalecerlas, principalmente la de la familia. Claro, el mensaje está ahí y creo que es fundamental entender que efectivamente la identidad guerrerense no está totalmente construida. La construimos todos los días los ciudadanos con nuestras acciones, y nada mejor para poder construir de manera eficaz, eficiente, que conocer nuestros antecedentes, nuestros orígenes. Los invito a leer la Constitución guerrerense para darnos cuenta de la riqueza cultural que ahí se reconoce, pero sobre todo se protege para la sociedad guerrerense. Hasta pronto. La Constitución guerrerense. 100 años de historia, vigencia y retos.